Gracias por estar con nosotros. A esta hora le damos la bienvenida al abogado César Coronel Garcés. Vamos a conversar un tema importante. ¿Qué hacer si me demandan por deudas? Bienvenido, abogado, a KWQ Radio. ¿Qué tal, Paul? Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Un abrazo para ti y para todos quienes a esta hora nos escuchan a través de WQ y quienes van a ver esta entrevista luego en diferido. ¿Qué hacer si me demandan por deudas? Una casa comercial me demanda porque de pronto no pago ese electrodoméstico, quizás un carro. ¿Qué debo hacer yo como usuario? En primer lugar, es importante identificar el tipo de acreedor, ¿verdad? Es decir, cuando tú le dejas de pagar a un acreedor de carácter privado, el riesgo que existe es que luego ellos puedan presentar una demanda, ya sea ejecutiva, ordinaria, monitoria, dependiendo un poco del tipo de obligación que ha generado. Pero en cambio, si tú le debes a una entidad pública, estamos hablando en cambio de un procedimiento de coactiva, que es igual un procedimiento para el cobro de una deuda, pero que tiene potestad exclusiva el Estado. Ahora bien, respecto a las demandas por deudas privadas, casas comerciales, bancos privados, cooperativas privadas, etcétera, y tienen la posibilidad de que cuando la persona no paga, hay alguien que me decía el otro día, pero después de que yo dejo de pagar, ¿en cuántos días me van a demandar? Mire, legalmente, a partir del día 30 que usted dejó de pagar la cuota, a usted ya lo podrían demandar. Pero depende mucho también de la relación previa que hay con el acreedor. A veces pasa que usted es la primera vez que se atrasa y entonces le dicen, ¿sabe qué? Le vamos a esperar un poquito, no pasa nada, se puede poner al día, etcétera. Todo depende mucho de la relación previa con el acreedor. Sin embargo, también es verdad que el acreedor podría, al día 30 de que no se cumplió con la fecha de pago, iniciar acciones legales declarando la deuda de plazo vencido. Ahora, ¿qué significa que la deuda sea declarada de plazo vencido? Que si tú tenías que pagar todos los meses una cuota de $300, ese plan de pagos queda totalmente insubsistente. Y lo que pasa es que el acreedor automáticamente te pasa a cobrar la totalidad de la deuda, es decir, la deuda completa. Ahora, una vez que presenta el acreedor la demanda debe ser calificada. Pero, ¿qué puede pasar ahí? Que puede pasar que la vía que escogieron no es la correcta y el juez simplemente archive el proceso, o que la demanda esté incompleta, hay un documento que faltó, etcétera, y el juez le ordene completar al acreedor, y ahí puede pasar que el acreedor obviamente complete dentro de los tiempos, como puede ser que el acreedor no complete y se archive. Ahora, digamos que completó la documentación o que nunca le mandaron a completar, es decir, la demanda está perfecta. Luego viene la etapa de citación, y aquí hay una situación, y es que mucha gente dice, ¿me pueden citar en mi lugar de trabajo? Sí, te pueden citar en tu lugar de trabajo siempre y cuando la citación te la entreguen a ti en persona o a un familiar, no dejándolo en recepción, no con el guardia de seguridad, no, la citación en el lugar de trabajo es muy especial. Por otro lado, la citación en tu domicilio, ¿es posible? Sí, lo pueden hacer mediante 3 boletas pegadas en la puerta de tu casa. Ahora, también existe la citación personal, es decir, cuando citan a la persona. Y ahora también hay una, citación que se está poniendo de moda de alguna manera, y es la citación por correo electrónico. Esto ya fue regulado en la ley en el sentido de que si tú dentro de un contrato, de un pagaré, de algún documento, has fijado un correo electrónico para notificaciones de forma expresa, voluntaria e inequívoca, entonces te pueden citar también vía correo electrónico. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la citación? Primer efecto de la citación, que obviamente ya interrumpes la prescripción. Digamos que tenías una deuda que ya tenía 8 años, faltaban 2 para poder pedir la prescripción, pero a los 8 años te lograron citar, entonces esta citación interrumpió la prescripción. Y segundo efecto de la citación, que se activa el término para contestar la demanda. Si se trata de un procedimiento ejecutivo, solo tienes 15 días para contestar. Si se trata de un procedimiento ordinario, 30 días para contestar. Estos días siempre son días hábiles. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en un procedimiento ejecutivo si tú no contestas dentro de los 15 días? Si no contestas dentro de los 15 días en un procedimiento ejecutivo, es decir, por ejemplo, cuando te inician una demanda por un pagaré, si no contestas en 15 días, el juez o la jueza está inmediatamente facultado para dictar sentencia. Y esa sentencia es inapelable. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú me firmaste a mí un pagaré por $20,000 y tú ya me has abonado 10,000, solo me debes 10,000 más? Resulta que yo le presento a la jueza o al juez
el pagaré de los $20,000. Para el juez o jueza no tiene cómo saber que tú ya has pagado 10 y que tu deuda es solo de 10 y te va a sentenciar a pagar 20,000 y ahí ya no hay nada que hacer porque la sentencia es inapelable. Pero en cambio, si tú te presentas dentro de los 15 días en el procedimiento ejecutivo, para esto obviamente necesitas ir acompañado de un abogado. En ese caso se activa el derecho que tienes a poder tener una audiencia, a poder discutir los abonos que has realizado, a poder excepcionarte incluso respecto a esta deuda y también la posibilidad de que si se resuelve en tu contra, poder apelar y enviar esta demanda a la Corte Provincial. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy presente. ¿Por qué? Porque cuando usted no comparece dentro de los periodos que hay que comparecer en una demanda, se dicta sentencia, esto es inapelable e inicia ya el procedimiento de ejecución forzosa, donde puedes llegar a perderlo absolutamente todo. Las casas comerciales particulares con estas demandas es que quieren recuperar o quieren obviamente que el cliente pague la deuda, más que seguro. Hay que tener en cuenta que las casas comerciales no pierden. Pero ¿qué pasa con ese señor o esa señora que no tiene trabajo, no tiene dinero? ¿Qué pasa con esa persona que es demandada? Por ejemplo, un joven que saca una moto, no ha pagado las letras, le inician una demanda, pero no tiene trabajo, no tiene ingresos. Peor para poder contratar un abogado, porque para esta demanda tiene que haber un proceso, ¿verdad? Tiene que contratar a un abogado y eso genera gastos. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, en lo que respecta a la contratación de un abogado, hay un mito ahí de que el abogado es muy caro, de que es imposible. Nosotros en el caso de Defensa de Deudores hemos venido a romper ese mito, porque nuestra metodología es la de Chile, que es donde está nuestra matriz, no como cobran los estudios jurídicos ecuatorianos, que realmente a veces sí logran ser inaccesibles. Nuestra misión es democratizar la justicia, por eso tenemos las tarifas más bajas del mercado y la gente nos puede pagar en cuotas. Pero respondiendo también a la pregunta, todo depende también del tipo de obligación, porque tú me has citado el caso de la moto. En el caso de los vehículos, es decir, motos, carros, si se trata de un vehículo que el crédito fue menor a $45,000, es el único vehículo que tú tienes. En ese caso, y además es de uso particular, en ese caso, con la devolución del vehículo, se extingue la totalidad de la deuda, ya sea que tú mismo voluntariamente lo entregaste y el acreedor lo recibió, o ya sea porque tú fuiste enjuiciado, te lo embargaron, secuestraron y remataron el vehículo. Entonces esto es importante que la gente lo sepa, porque me ha pasado muchas veces que la gente le dicen, usted me debe $15,000 del carro, lo remato por 10 y todavía me quedas debiendo 5. Eso es porque la gente no conoce sus derechos y lamentablemente le hacen firmar otro pagaré y ahí sí ya no hay nada que hacer porque usted creó una nueva obligación. ¿Qué pasa ahí entonces? Ahí, en ese caso, obviamente usted lo que tiene que hacer es solicitar el certificado de no adeudar porque ya la deuda se entiende que debe ser extinguida en su totalidad. O sea, si el carro costó $15,000, lo rematan, lo devuelven, lo rematan, en $10,000 falta $5,000. No, la deuda se extingue en su totalidad. Y la ley es clara, incluyendo honorarios de abogados, gastos legales y gestión de cobranza. Ahora, aquel que compra una moto, por mala suerte del chico o chica, le roban la moto y no puede pagar esa moto que le robaron. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí lo sí, demandan, obviamente se somete a la tiene que obligadamente pagar esa moto robada. Salvo que haya tenido un seguro, pues, y que obviamente el seguro cobra el valor. Si no tiene seguro. Ahí sí, lamentablemente, se encuentra frente a una situación en la que va a tener que, de alguna manera, negociar el pago de esta deuda. Y mira, aprovecho la pregunta para poder romper otro mito, porque hay mucha gente que dice, abogado, si ya me demandaron, no tengo nada que negociar. No hay posibilidad de que yo pueda negociar con mi acreedor. Todo lo contrario, incluso yo me atrevo a decir desde mi experiencia que los mejores acuerdos que yo he logrado con acreedores han sido justamente dentro de un proceso de demanda. ¿Por qué? Porque la diferencia cuando no te han demandado es que tú vas a la ventanilla del banco o a la ventanilla de la casa comercial a tratar de conversar con el oficial de cuenta. Ellos tienen parámetros establecidos de cómo pueden negociar y muchas veces estos acuerdos son imposibles de cumplir. A diferencia de que cuando ya te demandan, quien negocia no eres tú, sino tu abogado,
con, no el chico de la ventanilla, sino con el abogado del banco. Y las posibilidades de negociación son mucho más amplias y puedes llegar a mejores acuerdos, ya sea de contado, que siempre vas a tener incluso la posibilidad de descuentos importantes respecto a los intereses e incluso el capital, o a plazo, donde también podrías llegar a un acuerdo. Lo importante y lo de fondo es que desde el momento en que usted se entera que tiene una demanda, primero, busque asesoría especializada. Cuidado, comete errores. Segundo, tiene que contestar la demanda, tiene que comparecer al proceso judicial y no descuidarse. ¿Cuáles son los errores que por lo general se comete? Te lo digo. Y tercero y no menos importante, ahorrar. Desde el momento que usted se entera que está demandado, es importante que ahorre, que haga, como yo digo, una bolita de plata. ¿Para qué? Para que luego, cuando llegue el momento de negociar, tener algo que ofrecer. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes? Primero, no contestar a la demanda, porque cuando tú no contestas, inmediatamente el juez dicta sentencia y ya luego no hay nada que hacer. Otro error que se comete, comparecer al proceso sin haber sido citado. ¿Qué pasa? Que a veces pasa que el proceso de citación puede demorar 3 meses como puede demorar 3 años. A mí me demandaron, a mí se demoraron 3 años en ubicarme y yo no entendía por qué cuando me llegó la citación y me enteré de este juicio, por qué 3 años no me habían encontrado cuando yo soy bastante fácil de ubicar, aquí me ven toda la semana en WQ. Pero más allá de la broma y del ejemplo que además es de la vida real, qué importante es evitar comparecer antes de ser citado. Otra cosa importantísima, cuidado, usted realiza abonos a la deuda cuando ya está demandado, porque esa plata usted no la va a volver a ver, se va a ir para gastos legales y usted lo que está haciendo es pagándole al abogado del banco, o de la cooperativa, o de la casa comercial. Otro error común es llegar a la mesa de negociación sin tener algo que ofrecer. O peor aún, llegar a un acuerdo que luego no lo va a poder cumplir, porque a veces resulta que a usted le dicen, ¿cuánto gana usted? $500 mensuales. Muy bien, le vamos a poner una cuota de $500, pero espérate un ratito, ¿y de qué vives? Tienes que pagar agua, luz, teléfono, correcto, internet, tienes que pagar la educación y alimentación de tus hijos. Entonces, cuidado también con el error de firmar acuerdos que luego no voy a poder cumplir. Porque además, en el momento en que firmo estos acuerdos, yo normalmente firmo un acta transaccional. Y cuando me demandan por acta transaccional, ahí no hay derecho a la defensa. Simplemente viene la ejecución forzosa de la deuda. Entonces, es importante tomar estas precauciones. Ahora, si alguien hace un préstamo al BIES para su casa y lamentablemente esposos no tienen trabajo, no pueden pagar, ¿qué pasa si el BIES los demanda para que se pongan al día o le quitan la casa? ¿Cómo es el proceso? En el caso del BIES es diferente porque es una entidad financiera pública y por lo tanto tiene potestad coactiva. En ese caso, la coactiva es mucho más agresiva que una demanda, digamos, de carácter general de la justicia ordinaria. Y normalmente con la primera providencia ya te están dictando la orden de retención de fondos y te están ordenando el embargo de la vivienda. Luego viene el avalúo de la vivienda y luego viene la etapa de remate para poder vender la vivienda y con eso saldar la obligación. Ahora es importante también aquí mencionar, y esto lo digo de forma general, le aplica para la banca pública y la banca privada. Al acreedor no le interesa quedarse con tu casa. Al acreedor le interesa recuperar al menos algo de lo que te prestó. Entonces, evidentemente se puede llegar a acuerdos con los acreedores, incluso estando dentro de coactiva. Ahora, es importante mencionar que en el pasado, cuando usted tenía una deuda que ya estaba en coactiva, la única posibilidad era pagar la deuda en 24 meses. Esto ya cambió y ahora usted puede, incluso el BIES, CFN, otras entidades te dan hasta 30 años para pagar, lo que obviamente es un alivio para la ciudadanía. Lo importante, repito, es siempre buscar ayuda especializada y asesorarse correctamente para evitar cometer errores que luego le pueden salir muy caros. Por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo, el otro día tuve un caso de una persona en Tulcán, se descuidó del juicio, le remataron su departamento, un departamento que a todas luces valía 50, 60 mil dólares, se lo remataron en 13 mil dólares. Wow. Y resulta que se quedó sin casa y con deuda. Entonces, esto pasa porque se descuida la gente de una demanda. Una vez que usted se entera que tiene una demanda, tiene que ir con el acompañamiento de un abogado, monitoreando el juicio para saber cuándo es oportuno actuar y obviamente tomar la precaución del ahorro.
¿Cuántos meses de plazo da, por ejemplo, el BIES, de pronto una banca privada, de pronto una casa comercial para iniciar una demanda? Por ejemplo, no pago la moto 2, 3, 4 meses, quizás al año me demandan o en un tiempo corto de 1, 2, 3 meses. Excelente pregunta, y un poco lo decía yo al inicio de esta conversación. No hay un tiempo establecido en la ley. Es decir, la ley sí dispone que una vez que se cumplen 30 días, tú ya estás facultado para poder ejecutar la deuda. Sin embargo, no hay un plazo definido. Por ejemplo, yo he visto casos de personas que a los 3 meses ya le han iniciado una coactiva o una demanda. He visto gente que se han demorado 1 o 2 años para demandarlos. Y he visto casos, Paula, aunque te parezca increíble, que no los demandaron nunca. Por eso yo tengo una importante cartera de clientes de prescripción. Que no demandaron nunca para montos bajos. Montos bajos. Y altos. Normalmente suele ser montos bajos. Eso es tener suerte. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una cartera importante de clientes de prescripción. ¿Qué significa prescripción? Que pasaron 10 años, nunca te demandaron o habiéndote demandado, nunca te lograron citar. ¿Por qué? Porque hay gente que el banco lo busca 1, 2, 3 años, no lo encuentran, no lo logran citar y el banco simplemente dice, ¿sabes qué? Ya declaro como incobrable esta deuda y no sigo con el juicio y lo dejan botado ahí. Recuerda que cuando tú dejas botado el juicio más de 6 meses se declara el abandono, tú puedes pedir el abandono, el juez lo declara y se archiva y el acreedor no te puede volver a demandar sino después de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese entretiempo el acreedor se descuidó, no te volvió a demandar y luego de 10 años yo ya tengo el derecho a eliminar esa deuda mediante la prescripción. Y ese empresario, casa comercial privada o de pronto la entidad pública, puede mandar después de 3, 4, 5 años. Sí. Y ese monto con interés o en base al dinero o al monto que estaba como establecido. Cada día que pasa que tú no pagas la deuda sigue creciendo porque los intereses siguen aumentando. Sin embargo, también es verdad que yo he visto muchos casos en los que las personas, una vez que han logrado llegar a un acuerdo, se puede pedir la condonación de los intereses y sobre todo cuando se trata de pago de contado. Y te puedo contar el caso de una persona con un conocido banco que, si bien es privado, por tener participación mayoritaria del Estado, tiene potestad coactiva. Se trata de un caso de una chica que tenía una deuda muy antigua de $26,000 de tarjeta de crédito. Wow. Resulta que por el paso del tiempo la deuda llegó a tener un valor de $70,000 por intereses. Bueno, resulta que llegamos a un acuerdo con este conocido banco y la señora logró pagar de contado 28,000, que era más o menos el valor de capital más gastos legales, y le condonaron la totalidad de los intereses moratorios e intereses financieros, justamente porque logramos un acuerdo de contado. Entonces, este tipo de cosas pueden pasar, pero para poder lograr este tipo de resultados es importante que vayas acompañado de un abogado experto en la materia y que no te dejes engañar, porque a veces pasa que el acreedor también, como se aprovechan del desconocimiento de la gente, te dicen cualquier cosa, tú terminas firmando cualquier cosa y terminas complicándote también. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando de los bienes o algo visible, que cómo es el proceso de la demanda de estas casas comerciales o los bancos, cuando alguien hace un préstamo, por ejemplo, un préstamo, $10,000, $20,000, y que tengo que pagarlo en cierto tiempo y no puedo pagar ese préstamo por X motivos, no tengo trabajo, ¿el proceso es igual o es distinto? El proceso es igual, ya sea que tú has prestado para comprarte una casa, un carro, o simplemente para abrir un negocio, o para la quinceañera de tu hija, porque yo he tenido casos de gente, le digo, ¿y por qué se endeudó tanto? Es que tenía que pagar los gastos de la quinceañera de mi hija. Por si acaso ha pasado, no es broma lo que te estoy diciendo. Entonces, cualquiera que sea el motivo por el que hiciste el préstamo, si no pagas te van a demandar. Existe una alta posibilidad de que te demanden y es importante que te defiendas. ¿Por qué? Porque, como dije hace un rato, ¿qué pasa si te demandan por un valor que no es el correcto? ¿Qué pasa si tú tienes abonos que has realizado y esos no los están tomando en cuenta? Y como no te has defendido dentro del juicio, una vez que ya te dictan sentencia, no hay nada que hacer. Tienes que pagar lo que el juez te ordena que pagues. Entonces, es indispensable que tengamos este tipo de precauciones, que vayamos ahorrando, que sepamos asesorarnos correctamente, que comparezcamos al proceso cuando sea oportuno y sobre todo que tratemos de buscar en la medida de lo posible un acuerdo con nuestro acreedor para tratar de saldar la obligación. Porque también puede pasar que tú compareces a un proceso judicial
en el que ya ha pasado el tiempo para que opere la prescripción. Por ejemplo, si se trata de un pagaré, solo te pueden demandar por la vía ejecutiva hasta 5 años. Al día 1 después de los 5 años, tú puedes alegar la prescripción de esa vía de vía ejecutiva porque ya ha pasado el tiempo y ese título, que es el título ejecutivo, el pagaré, prescribió. La deuda puede seguir y te pueden demandar por la vía ordinaria, pero ya no por la vía ejecutiva. Y otra cosa importantísima, Paul, saber que en el momento en que te demandan por la vía ejecutiva y tú tienes un vehículo, te lo pueden quitar incluso antes de citarte con la demanda. Entonces, por eso es importante también que si usted ya ha caído en una situación de morosidad, de no poder pagar la deuda, no importa si la deuda es de tarjeta de crédito o si la deuda es por un préstamo de consumo. Si tienes un vehículo y está liberado, te lo pueden quitar. Por eso hay que tener también mucho cuidado respecto a los bienes que nosotros tenemos una vez que hemos entrado en morosidad. Y uno como cliente puede mandar a esa casa comercial porque quizás me vendieron un producto, estuve al día, quizás la moto se me dañó a los 4 o 5 meses, quiero que me la cambien porque salió dañada y no me la quieren cambiar. ¿Cuál es el proceso? Ahí en cambio estamos frente a un proceso de derechos del consumidor. Sin duda alguna, tú puedes hacer un reclamo primero ante la entidad acreedora, perdón, ante la entidad vendedora, en este caso el comercio. Luego, si no funciona esto, puedes ir ante la Defensoría del Pueblo. Y finalmente, si esto, digamos, incurre en alguna de las contravenciones a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, puedes acudir ante un juez para exigir la respectiva indemnización de ser el caso. Incluso esto también aplica para aquellas personas que las empresas de cobranza las están hostigando. Es decir, por ejemplo, contactando a una persona distinta al deudor, por ejemplo, cuando están visitando permanentemente tu lugar de trabajo, cuando te amenazan, cuando te llaman fuera de horario. Ese tipo de situaciones constituyen hostigamiento que también son susceptibles de una demanda ante un juez penal. Vea usted, hemos aprendido mucho, hoy nos hemos desasnado de muchos temas que al menos yo los desconocía. Gracias, César, por estar con nosotros acá en WQ Radio. Gracias, Paul, y nada más recordarle a quienes nos están viendo y escuchando que pueden contactar a Defensa de Deudores, estudio jurídico especializado en deudas, al 1-800-DEUDAS, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Repito, 1-800-DEUDAS, la llamada es totalmente gratuita, o también nos pueden seguir en todas las redes sociales, @Defensa Deudores SE. O nos pueden también escribir al WhatsApp, mensajeros al 099-5123-961. Repito, 099-5123-961 es el WhatsApp de Defensa de Deudores. Gracias por la invitación, un fuerte abrazo. Y me pueden seguir a mí también, @abogado César Coronel. Así es, y gracias, César, por estar con nosotros. Tenemos un mensaje. Buenos días, porfa, pregúntele al abogado sobre la deuda de Casa Tosi. Bueno, Casa Tosi ya desapareció. Pero mira, lo que debemos hace muchos años, de pronto se puede reactivar esa deuda y tengo que obligadamente pagarla o no. El caso de Casa Tosi es un caso muy particular. Casa Tosi tenía una relación directa con el Banco Territorial. Correcto. Entonces, Banco Territorial quebró y entró en liquidación. Y la ley dispone que cuando un banco entra en liquidación, sus acreencias, las deudas, pasan a ser del Estado. Entonces, Banco Territorial en liquidación hoy tiene potestad coactiva y no te imaginas la cantidad de abusos que se están cometiendo. Entonces, cuidado, la oyente o el oyente que nos acaba de escribir, tenga cuidado porque puede ser que ya tenga una coactiva y que incluso supuestamente le hayan notificado y no se ha enterado. Porque pasa mucho que supuestamente te notifican, pero esta notificación, que además interrumpe la prescripción, no es real. Entonces, yo en este caso le recomendaría que pidamos el expediente de la coactiva para ver si ha sido citado o citada. Si no ha sido citado, probablemente esta deuda ya tiene más de 5 o 10 años y podríamos incluso alegar algún tipo de prescripción. ¿Y dónde ya ve el tema de la coactiva? Lamentablemente no existe un registro público. ¿Cómo, de por la ejemplo, coactiva? ya debe conocer? Normalmente uno se entera que tiene una coactiva porque ya le retuvieron fondos en la cuenta, ya, ¿no? okay. Pero evidentemente la única forma de conocer en detalle lo que ha pasado con la coactiva, a diferencia de un proceso judicial que tú lo ves en el sistema de la función judicial SATGE, en el caso de la coactiva no. En el caso de la coactiva literalmente te toca a expensas de que el acreedor te entregue los documentos. Y también hemos tenido casos de acreedores que se han negado a entregarnos los documentos y también los hemos demandado y han sido obligados para entregarnos los documentos. Y cuando no los han tenido, porque también hay casos de acreedores que pierden los papeles, eliminamos la deuda. Por ejemplo, en este caso concreto de Casa Tosi, que desapareció, cerró hace más de 5 años, de lo que yo recuerdo,
En su momento quizás la persona que nos escribió dejó su correo, dejó su teléfono, pero ese correo y ese teléfono ya no son. ¿Cómo le notifican a ella? ¿Cómo se entera que ha sido demandada? Repito, habría que ver si es que dentro de ese expediente hay algún tipo de notificación. O incluso... ¿Cómo se revisa ese expediente? Bueno, primero hay que solicitarlo por escrito, obviamente, ante el Banco Territorial de Liquidación, en este caso, que es la entidad acreedora. ¿Todavía existe o ya no? Todavía existe, está aquí en las calles Peicasa y al ladito del Bankers Club, no me sé correcto, la dirección, ya. Peicasa y Panamá. Oh, ya. En Peicasa y Panamá, donde antes había un pequeño restaurante de Casa Todos y arriba, ahí abajo es donde ahora funciona Banco Territorial de Liquidación. Usted puede solicitar ahí el expediente. Ahora, yo le recomiendo que lo haga acompañado de un abogado. ¿Por qué? Porque a veces pasa que uno va a pedir el expediente y te dicen, venga para acá, fírmeme aquí. Me doy por notificado. Entonces, todo lo que ellos no habían hecho durante estos años, usted se los dio haciendo en 5 minutos. Entonces, cuidado. También es importante en ese tipo de cosas tener mucha precaución porque, obviamente, como tú dijiste al inicio de esta conversación, el acreedor casi nunca pierde. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas también. Gracias, César, por estar con nosotros.